¿Por qué se ríe? Pero de verdad me siento muy contento de estar aquí en este lugar. Hoy voy a estar hablando acerca del propósito del Getsemaní. Diga conmigo Getsemaní. Todos nosotros sabemos lo que Cristo pasó en el jardín de Getsemaní. Y vamos a estar hablando acerca de cómo el Señor enfrentó este momento crítico en su vida y cómo nosotros podemos aprender de Él para nosotros poder seguir adelante, seguir confiando en sus promesas, como cantábamos hace un momento. Hace un momento pensaba, al estar entonando estos cantos tan preciosos, que todos y cada uno de los cantos que nosotros entonamos hoy en esta congregación tienen que ver de alguna u otra forma con el mensaje, y eso únicamente lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a hablar del propósito del Getsemaní. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, le damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que me da de proclamar su palabra, Señor, en esta iglesia, Señor, cristiana de Cypress. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo pueda hablarnos al corazón el día de hoy, que quite toda cosa que pueda estorbar para escuchar con atención el mensaje, que su Espíritu Santo no redarguya el corazón, no solamente en este momento, sino cuando salgamos de este lugar, el día de mañana, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes y todos los días consecuentes, Señor, que podamos recordar las promesas maravillosas que están en su palabra, que podamos tener ánimo y fuerza para seguir adelante confiando en que usted tiene un propósito en nuestras vidas, para su gloria y su propósito en nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y la iglesia me dice amén. Hermano, el propósito del Getsemaní. No sé si alguna vez usted se ha sentido cortado, abandonado, rechazado, o simple y sencillamente como si nadie lo entiende. No sé si alguna vez alguien aquí al alcance de mi voz se ha sentido extremadamente solo. A lo mejor usted está en este preciso momento rodeado de personas, pero en el fondo se siente solo. Si su respuesta es sí, entonces usted tiene una pequeña idea de lo que Jesús sintió en ese momento agonizante en el jardín de Getsemaní. Porque déjenme decirle algo importante que quisiera que usted guarde en su corazón. De una u otra forma, todos nosotros enfrentamos Getsemanís en nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros. Si yo le preguntara a cada persona aquí, tomase el tiempo para sentarnos, conversar, todos y cada uno de nosotros, incluyendo el predicador, tenemos un Getsemaní en nuestra vida. A lo mejor estamos pasando por ese Getsemaní o lo tenemos ya por mucho tiempo. Déjeme decirle algo. El Señor nos muestra, por medio de su palabra, cómo lidiar en tiempos difíciles o de incertidumbre. Diga conmigo incertidumbre. Incertidumbre. Dígalo más fuerte, incertidumbre. Incertidumbre. Hoy vivimos en unos tiempos de estrés. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos en donde las personas acumulamos tanto estrés como no podemos manejarlo más. No siempre podemos discernir o saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y para ser honesto, conocemos muchas veces la voluntad de Dios y no nos gusta. Muchas veces no discernimos la voluntad de Dios, pero muchas veces sí discernimos la voluntad de Dios y no nos gusta. Y otras veces no tiene o pareciera no tener lógica la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Muchas veces parece que no tiene lógica. El Señor a lo largo de mi vida como creyente, algunas ocasiones me ha pedido cosas y yo digo, Señor, pero ¿por qué no usas a otro pastor? ¿O por qué no le dices a este hermano que mejor le haga eso que tú me estás pidiendo hacer? Porque para mí, para mi lógica, no tiene lógica. Y el problema es nuestro, no es de Dios. Porque nuestra lógica muchas veces choca con la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén o amén? Porque eso es así. Les aseguro que si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de entrevistar a José, el hijo de Jacob, aquel que usted ha leído como yo en la Biblia, que sus hermanos lo aborrecían, si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de entrevistarlo mientras estaba falsamente acusado de conducta impropia por la esposa de Potifar, estoy seguro que José nos diría, esto no tiene sentido ni lógica. Mi familia me rechaza. Mi familia me hizo la vida imposible, mi familia le ha mentido a mi padre respecto a mí, y ahora esta mujer viene y me acusa sin sentido. O quizás entrevistamos a Job después de lo que en un día vino a cambiar su vida, después de los trágicos acontecimientos que
manchar su vida de alguna forma tan trágica, de una forma en donde ninguno de nosotros cuando leemos esos pasajes podemos realmente entender el por qué Dios hace esas cosas. Le aseguro que si sentásemos a Job en este momento aquí, Job también nos diría, esto en el momento que yo lo estaba pasando no tenía lógica ni sentido. Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos y 3 hijas, numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Satanás se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job le profesaba era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo amaba. Y Dios concede a Satanás a probar la integridad de Job y le dijo que podía tocar sus bienes, su familia, su ganado, entre otras cosas, menos su vida. Como usted sabe, a partir de ello, Satanás acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades. Vemos que tenía un tipo de sarna, el ataque de los caldeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso, lo más grave, la muerte de sus hijos. Le aseguro que después de esto tan terrible, Job sin duda nos hubiera dicho, esto no tiene lógica ni sentido. Aunque poniéndolo más claro que el agua, dijo, creo que fue Sócrates. A lo mejor usted o alguien que conoce está en medio de una encrucijada, en medio de un momento de incertidumbre, y por eso quisiera animarlo a meditar en lo siguiente. Nosotros, justo como cantábamos hace un momento, nunca debemos de tener miedo sobre el futuro. Nosotros el futuro lo desconocemos, pero debemos de confiar ese futuro a nuestro Dios, porque nuestro Dios conoce el futuro, el pasado y el presente. Hay alguien que dice amén a eso. Hay alguien que pueda dar un aplauso al Señor. No debemos tener miedo. Si está con usted, como decía el hermano, no está en buenas manos, pero si está en las manos de Dios, está en buenas manos. Usted está en buenas manos con Allstate siempre y cuando no necesite algo de la aseguranza, ¿verdad que sí? Entonces está en buenas manos. Pero el día que usted quiera hacer un reclamo, entonces ahí se acabaron los amenes. Porque sacan su verdadera cara. Pero aún en momentos de incertidumbre en la vida podemos confiar en la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que estemos pasando en este preciso momento mientras yo hablo y usted está al alcance de mi voz, el Señor tiene control de nuestra vida. El Señor es fiel. Cuando no entienda lo que pasa con usted, hermano, hermana, siempre apóyese en lo que sí entiende. Y aquí es donde espero que usted entienda o al menos crea que Dios le ama. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Cuando no entendamos qué pasa con nosotros, por qué estamos pasando ciertas cosas, no nos enfoquemos en lo que no entendemos, pero entendamos que el Señor nos ama. Hace un par de días le decía a mi esposa, muchas veces no entendemos realmente la gracia de Dios y con nuestra mente finita y limitada va a ser imposible que un día lleguemos a entender completamente lo que es la gracia de Dios. Pero hay una cosa por seguro, que Dios me ama inclusive en mis peores días, que el Señor me ama y no me rechaza, que el Señor me ama y me abraza y que Él me persigue, que Él siempre está yendo sobre mí para que yo pueda obedecer su voluntad, y en eso debo descansar. No en el hecho de que no entiendo cuál es la voluntad de Dios en este preciso momento para mi vida, pero puedo descansar en saber que Dios me ama. Y no solamente eso, hermanos, sino que yo quiero que usted sienta y entienda que Dios tiene un plan para su vida y que la intención de Dios nunca va a ser destruirnos. O como dice el pastor Randy Akron, todo lo que viene a nuestra vida es un filtro del Padre. Dígale a su vecino, todo lo que viene a nuestra vida es un filtro de Dios, porque Dios, como el buen alfarero, está trabajando en nuestra vida. Dios está forjando el carácter de nosotros. Cuando algo viene a nuestra vida, recuerde esto, iglesia, Dios lo hizo, o al menos Dios lo está permitiendo. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hizo, o Él lo está permitiendo. Y justamente aquí vemos a nuestro Señor en Getsemaní enfrentando el futuro. Vemos a un Cristo que está un poco desconsolado, por así decirlo. Naturaleza humana, 100% hombre, pero también naturaleza divina,
100% Dios, sometido a la voluntad del Padre, enfrentando el futuro. Jesús en el jardín de Getsemaní, literalmente sufriendo, pasándola mal, tan mal que el Señor, dice la Escritura, estaba sudando sangre. ¿Por qué no me acompaña el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 1 al 11? Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron, escuche bien, y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Versículo 9. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beber? Mire, el contexto de este pasaje es muy amplio, pero voy a tratar de resumir lo más que pueda. Pero en este momento el Señor está pasando uno de los momentos más bajos en su vida, un momento muy solitario en su vida. No sé si usted realmente algún tiempo se ha sentido solo, o si en estos precisos momentos hay alguien al alcance de mi voz que se siente así. El Señor, cuando tenemos ese sentimiento de soledad, de desesperanza, Cristo nos entiende. Cristo está con nosotros porque su promesa, dice la palabra, es que nunca nos abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente eso, sino que el Señor nos entiende. El jardín del Getsemaní, iglesia, es muy característico. De hecho, varias cosas interesantes pasaban en los jardines descritos en las Escrituras. Por ejemplo, en el jardín del Edén, el hombre pecó. En el jardín de Getsemaní, Jesús conquistó al pecado. En el jardín del Edén, Adán se escondió de Dios. Y en el jardín del Getsemaní, el Señor se muestra sin esconderse. En el jardín del Edén, una espada fue puesta. Y en el jardín del Getsemaní, se le manda a Pedro a guardar la espada. A este punto que acabamos de leer en las Escrituras, en el Evangelio de San Juan, cronológicamente hablando, Cristo el Señor ya había predicado su último sermón, ya había tenido su última comida y también había orado una oración maravillosa en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, lo que se conoce como la oración sacerdotal de Cristo por su iglesia. Cronológicamente estamos en ese momento. El Señor sabía lo que venía para él. El Señor ya había comido, ya había tenido un tiempo con los discípulos, ya les había dicho, les había descubierto que él tenía que ir a la cruz y que tenía que morir aquí. Y el Señor había orado por la iglesia, por su iglesia, inclusive antes de que la iglesia existiera. Y en el capítulo 18, aquí vemos a Jesús pasando uno de los momentos más difíciles de su vida en el jardín de Getsemaní. Había 3 discípulos que siempre estaban con Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Y vemos también que cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, allí estaban ellos con el Señor. En el monte de la transfiguración, allí estaban ellos con el Señor. En el jardín de Getsemaní, allí estaban ellos con el Señor. La verdad, los eruditos bíblicos no saben por qué siempre estaban ellos con él, pero siempre aparecen una y otra vez en las Escrituras.
Algunos se han atrevido a decir, la teología especulativa nos dice que puede ser que estos tres eran un poquito más rejegos, decimos en México, no sé cómo dicen en Cuba, eran un poco más difíciles de domar y por eso el Señor quería tenerlos cerquita de Él. ¿Se da risa? Yo sé que eso no pasa en las iglesias, ¿verdad que no? Y menos en esta iglesia, la iglesia cristiana de Señas. Eso no puede pasar aquí. Eso es en la otra iglesia de enfrente. No por nada recuerde que les decían los hijos del trueno. En una ocasión se enojaron con la gente y le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo como lo hizo Elías? Y el Señor le reprendió y les dijo algo así, parafraseado, porque el Señor, yo creo que era entre cubano y mexicano también, tenía sus dichos. El Señor les dijo: he venido para salvar vidas, no para rostizarlas. Pero me llama mucho la atención de que ellos están ahí con el Señor, fieles ahí en el Getsemaní. El Señor de repente les dice: quédense aquí, quédense aquí conmigo. El Señor jamás les dijo: a ver, explíquenme qué es lo que está pasando. O no les dijo: predíquenme un sermón. Jesús les dijo: esténse aquí conmigo. Y la razón fue simple, porque el Señor se sentía solo. Jesús estaba en agonía. Y a decir verdad, iglesia, no creo que podamos siquiera imaginar cuán difícil era todo esto para el Señor. Uno de los evangelios, ahora recuerdo el evangelio de Mateo, capítulo 26, dice: mi alma está turbada hasta la muerte. Miren las palabras del Señor. Estamos hablando de un hombre que tenía toda potestad, porque dice la Escritura también en el evangelio de Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor está declarando con sus propios labios que en ese momento de su vida sentía que su alma estaba turbada hasta la muerte. Y a lo mejor aquí usted está al alcance de mi voz en esta tarde y tiene un tiempo que se siente solo, que se siente desesperanzado, que siente que nada tiene sentido, que nada tiene lógica, que no puede avanzar. Hoy quiero decirle que el Señor no solamente lo entiende, el Señor camina de su lado, el Señor está con usted, Él lo va a sostener, porque Él también pasó lo mismo que usted está sintiendo en estos momentos y conquistó a la muerte. Amén. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El evangelio de Marcos es más explícito. El evangelio de Juan es más teológico, pero Marcos es más explícito, porque cuenta detalles que los otros evangelios no nos cuentan. Por ejemplo, el evangelio de Marcos nos dice que Jesús se fue al suelo y oró. Y dijo: si es posible, haz que pase esta copa de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 22, por ejemplo, dice, en el versículo 41 al 44, lo siguiente: y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mire, hermano, yo creo que con todo mi corazón que muchas veces hemos aprendido mal en la iglesia algunas cosas, porque siempre nos han dicho: ¿cómo está, hermano? ¿Bendecido y en qué? ¿Cómo decimos? ¿Cómo está, hermano? ¿Bendecido y en qué? Todos aquellos creyentes que hablan el idioma cristianís, y dice: Dios le bendiga, varón, bendecido y en victoria, el Señor aquí y allá, y aleluya. Pero muchas veces no estamos bendecidos ni en victoria. Muchas veces estamos pasando en nuestros desiertos, muchas veces estamos pasando en nuestros Getsemanís, y quiero decirle y quiero animarle a que nunca esconda esa parte, porque el Señor lo entiende, el Señor camina con usted y Él está dispuesto a sostenerlo en el peor momento de su vida. ¿Hay alguien que pueda dar gloria al Señor? ¿Hay alguien que pueda dar un aplauso al Señor? Imaginemos a Jesús. Usted y yo no somos Jesús. Mira que tienes al lado: tú no eres Jesús, hermano. Aunque se llame Jesús Boca Negra, pero no es Jesús, el Hijo de Dios. Tú no eres Jesús. Yo no soy Jesús. Jesús, siendo Dios, viendo el futuro a detalle,
Imaginemos esa parte, por favor, iglesia. Él sabía, escuche, que lo iban a negar. Uno de sus más cercanos colaboradores, Simón Pedro, él sabía que sería causa de la vergüenza de Pedro y que Pedro mismo maldecería por causa de él. Él sabía que sería rechazado por su propia gente, los israelitas a los cuales él había venido a salvar. La palabra dice claramente: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Jesús sabía que uno de sus discípulos estaba a punto de traicionarlo con un beso. Él sabía que lo iban a enjuiciar en un juicio viciado, en una corte ilegal, y que lo tratarían con tal injusticia que el veredicto estaba dado aún antes de la audiencia. Todo en el nombre de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, Yeshua, aquel que es omnisciente, que es igual que Dios, porque recuerde que al Señor no lo mataron por otra cosa, sino porque afirmaba que era igual que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sí que lo es. ¿Cuántos dicen amén? Sí que lo es. El Señor explícitamente declara en los evangelios, pero sobre todo en el evangelio de San Juan, que es el más teológico, cuando él declaraba que era igual a Dios. Y cuando los judíos y los religiosos de la época tomaban piedras para matarlo, él decía: ¿por cuál de todas las verdades que yo les he dicho el día de hoy es que ustedes van a apedrearme? Y dice la palabra del Señor que la conciencia de ellos los acusaba. Jesús, quien estaba en completa y constante comunión con el Padre y el Espíritu Santo, ahora tiene que ir a la cruz a cargar con los pecados pasados, presentes y futuros de usted y míos. Y por eso el Señor decía: si es posible, pasa esta copa de mí. Si hay otra manera, por favor, ayúdame, porque mi alma está turbada hasta la muerte. Yo sé que nosotros los varones a veces presumimos que somos bien machos, pero no hay nada más tierno que ver a un hombre con dolor de cabeza. Cuando a mí me duele la cabeza, casi saco el testamento y lo firmo porque siento que ya me voy con Jesús. Mi esposa me dice: cálmate, tómate 2 Tylenol y se te pasa. O como buenos latinos decimos: tómate una coca y se te pasa. Y nos tomamos la coca y un pan y se nos olvida el dolor de cabeza. Pero el Señor, omnisciente, siendo Dios, conociendo todo lo que venía, todo lo venía enfrente de Él. Por eso es que Él se sentía de esa manera. En sus cortos 30 años en la tierra, Jesús estaba construyendo el camino para este momento, y después a la cruz. Después del Getsemaní vendría la cruz. Por eso el Señor fue expresivo en Cesarea de Filipos y les decía a sus discípulos abiertamente que iría a Jerusalén, que sufriría en las manos de los líderes y del sumo sacerdote, y que sería muerto y que resucitaría al tercer día. Hebreos 2:9 nos dice que Cristo vino a probar la muerte para cada uno de nosotros. Pero quiero decirle algo poderoso: el Señor no solamente vino y murió en nuestro lugar, el Señor no solamente vino y probó la muerte por nosotros, el Señor desarmó la muerte. ¿Cuántos dicen amén? La muerte no tiene más dardos, pues Cristo la desarmó. Y aunque la muerte sigue siendo algo que nos duele, y nosotros, mi esposa y yo, por la gracia de Dios, estuvimos en un funeral hace pocos días, y yo hablaba con las personas y les compartía el Evangelio y les decía que aún para un creyente la muerte no es el fin, la muerte es el comienzo de una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque aún el Señor nos da esperanza, porque Él desarmó la muerte. La muerte no es el fin de todo. Pero imagínense la carga que el Señor tenía al poder ver el futuro, al poder saber lo que viene después del Getsemaní, al ver el castigo, al ver los azotes, al ver el injurio, al sentir las burlas antes de que siquiera aconteciera. Porque eso es lo maravilloso de nuestro Señor,
Vemos nosotros en el monte de la transfiguración, y no quiero detenerme mucho en la teología, sino aquí me adoro y aquí me quedo como hasta las 8 de la noche. Pero en el monte de la transfiguración nosotros vemos a Jesús glorificado, en donde otros lo habían visto su resplandor. ¿Qué estaban viendo literalmente? Estaban viendo el cuerpo del Señor resucitado antes de que esto aconteciera. Por eso les digo, cobre ánimo, hay esperanza, porque el Señor tiene todo poder. Hay alguien que diga amén a eso, hay alguien que pueda bendecir el nombre del Señor. Un aplauso al Señor. Marcos nos da detalles. Y el Cristo llama al Padre Abba en una forma afectiva. Abba era un término de cercanía. Era un término en donde el Señor se está mostrando vulnerable con el Padre. Y le dice: papá, aquí estoy. Ayúdame. Dame fuerza. A decir verdad, el Señor sabía que Él tenía que tomar de la copa de la ira de Dios, el Padre. Él sabía. Y sabiendo eso, el Señor fue a la cruz. Muchas veces nosotros sabemos cosas más, pero mucho más irrelevantes, y no estamos dispuestos a acatar la voluntad de Dios para nuestra vida. Imagínese que usted supiera que el próximo domingo, cuando venga a la iglesia, aquí lo espera un gran castigo y que tiene que hacer esto y aquello porque usted es el indicado. Le aseguro que nadie se aparecería por la iglesia. Como pastor me dicen otros pastores jóvenes: Pastor Adrián, soy nuevo en el ministerio, tengo 1 año, 2 años predicando, estamos plantando una iglesia en la ciudad. Mire que tengo una familia que me llegó a la iglesia y dice que quieren plantear los baños, y que quieren lavar los baños, y que quieren servir. ¿Qué hago, Pastor Adrián? Le dije: en estos momentos de su ministerio usted necesita apoyo y repollo. Entonces, agarren la palabra, porque eso no es muy común. Yo sé que no pasa en esta iglesia, que está hablando de otra iglesia. Pero no estamos hablando ni siquiera de la voluntad de Dios, estamos hablando de dar un servicio en la iglesia donde nos congregamos y muchas veces no estamos dispuestos. Pero podemos recordar que aunque fallamos, el Señor no falla, y su obediencia debe ser un espejo para que nosotros podamos ser obedientes a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quisiera llamar al hermano Adrián, si me puede dar música para cerrar, no sé si está por aquí. Pero quisiera cerrar con algo simple. Recordemos, iglesia, que la Biblia nos dice en Filipenses 2:5 lo siguiente: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, de decir: hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Esto es lo que todos deberíamos de hacer en los Getsemaníes que a nosotros nos toque vivir en nuestra vida. Yo creo que todos hemos pasado por esa epístola maravillosa del apóstol Santiago, el tocayo de su pastor, en donde dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en él. Pero cuando estamos en la prueba, creo que el gozo es lo último que se asoma en nuestra vida. Vamos arrastrando los pies, pero cuando vamos al mall, vamos corriendo como caballo perchero. Pero cuando viene la prueba, estamos desanimados, casi ni queremos venir a la iglesia. No queremos hablar del Señor porque tenemos resentimiento, porque Él permite que pasen estas cosas a nosotros. Pero dice la palabra del Señor: tenga por sumo gozo. Eso no significa que usted siempre tiene que estar contento. Mire, Dios conoce su corazón y mi corazón. Él sabe cuando usted está enojado con Él. Porque yo no sé si a usted no le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Yo muchas veces me he enojado con Dios cuando Él hace cosas en mi vida que a mí no me gustan, porque me saca de mi zona de confort, o quiere sacarme de mi zona de confort. Y digo: Señor, eso a mí no me gusta, y me molesta.
Pero el Señor con su amor, poco a poco va lidiando con mi carácter. Quiero decirle algo importante, guárdalo en su corazón. Si usted está al alcance de mi voz y está pasando un Getsemaní, sea nuevo o sea antiguo, lo mejor que puede hacer es rendirse al Señor y decirle: Señor, confío en ti. Al igual que tú confiaste en tu Padre, ese día, sabiendo el futuro. Yo no conozco el futuro, Señor, pero yo conozco a ti y tú conoces el futuro. Yo sé que si tú conoces mi futuro va a estar bien. ¿Dónde está en tus manos? Hágase tu voluntad y no la mía. O a lo mejor usted está en un tiempo en su vida en donde simplemente no entiende por qué están pasando ciertas cosas en su vida. Mire, no necesitamos entender del todo el por qué pasan cosas, pero sí podemos decir al Padre: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. No entiendo ni papa. Creo que Sócrates dijo eso. No entiendo nada. Pero Señor, tú sí entiendes. Señor, tú sí sabes. Y yo decido en este día aprender a confiar en ti. No necesitamos entender del todo el por qué pasan las cosas. A veces nos ponemos en una actitud como de maestros de química y nos sentamos en el banquillo y le cuestionamos a Dios: a ver, dime por qué estás haciendo esto, y por qué estás haciendo aquello, y por qué estás haciendo aquello. Y siempre que yo he estado tentado a hacer eso, porque lo he hecho en mi vida, recuerdo lo que el Señor me dijo a Job. Cuando Job estaba tan bravo y le decía: hey Señor, ¿por qué esto y aquello y esto y aquello? Y mejor hubiera sido morirme. Y el Señor le dijo: Job, bueno, vamos hablando, siéntate pues. No quiero que digas nada, simplemente escúchame. Me dijo el Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límite a los mares? Job, ¿dónde estabas tú cuando no existían las estrellas? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las montañas? Job, ¿dónde estabas tú cuando todas estas otras cosas fueron ocurriendo? ¿Dónde estabas tú? Job fue inteligente y guardó silencio. Y muchas veces es lo mejor que podemos hacer. En medio de la prueba, iglesia, en medio del Getsemaní, guarde silencio y permita que el Señor hable a su corazón. Permita que el Señor guíe su alma. Permita que el Señor lo lleve a esos pastos del Salmo 23, donde usted vaya al descanso para su situación. Y así usted podrá salir más rápido de ese Getsemaní y saldrá fortalecido, diferente y dando gloria al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dwight L. Moody, uno de los grandes predicadores, dijo un día: pongan sus peticiones delante del gran Dios Todopoderoso y digamos: su voluntad, oh Dios, y no la mía sea hecha. Y no termina ahí Dwight L. Moody, sino él siempre decía: la mejor decisión que he tomado en la escuela de Dios es dejar que Dios escoja por mí. Antes de venir acá hablábamos con un matrimonio que conocemos y hablábamos acerca de la importancia de saber discernir la voluntad de Dios. Yo sé que es difícil el decir al 100%: yo conozco la voluntad de Dios en este momento, yo sé que el Señor quiere esto y esto y esto. Es prácticamente imposible, pero sí podemos hacer una cosa: podemos confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Hay alguien que dice amén a eso? ¿Hay alguien que pueda darle un aplauso al Señor? Es mejor dejar que Dios escoja por usted. Deje que el Señor escoja por usted. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Él tiene toda la información, la vida y por haber, y conoce todos y cada uno de los detalles de nuestras vidas, relaciones, trabajo, desatinos. Dios está en control. Dios le ama, y no solamente eso, Dios tiene un plan para su vida y para la mía también. Hay un propósito en los Getsemaní de la vida, porque en vez de aferrarnos a nuestro plan, a nuestra manera, mejor le decimos al Señor: Señor, que sea tu plan sobre mi vida. Pensemos en Jesús, y ya casi cierro. Pensemos un poco en Él. Jesús fue negado 3 veces por Pedro. Jesús fue traicionado por Judas Iscariote. Y déjame decirle un punto teológico importante aquí. Esto no es teología especulativa, esto es teología sistemática. Cuando Judas viene y traiciona al Señor y le da un beso, nosotros siempre nos imaginamos como el beso que damos a veces en un saludo. No. En la cultura hebrea, literalmente, Judas Iscariote agarró a besos al Señor.
lo besuqueó. Judas Iscariote vino y besó al Señor múltiples veces, mostrándole afecto, mostrándole cariño que no tenía, afecto que no tenía. Pero el Señor, con todo y eso, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero él aprendió y sabía que él se fortalecía en el Padre. ¿Por qué? Porque quería ser obediente y quería hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Al igual nosotros, cuando vengan los desatinos, no pongamos la esperanza en el desatino, pongamos la esperanza en Dios. Fue rechazado por esas multitudes que él vino a salvar. Estaba solo en el Calvario, su madre estaba ahí, Juan estaba ahí, pero los discípulos, sus amigos, no estaban ahí. Estaba solo. Pero el Señor, con todo y eso, tomó la cruz, la cargó, y aún con sus costillas de fuera, desgarrado por un látigo romano lleno de picos, como púas, con todo y eso, el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, siguió caminando. ¿Por qué? La respuesta la vemos en el libro de Hebreos 12:2. ¿Por qué? Porque Él puso los ojos en el Padre, en el Autor y en el Consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, dice la palabra, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Al igual usted, no ponga la mirada en las circunstancias, no ponga la mirada en el desánimo, no ponga la mirada en aquello que usted no puede cambiar. Miren, hay muy pocas cosas por las cuales nosotros tenemos control, y nos han vendido un falso sentido de seguridad en esta vida. Nuestra vida, como cantábamos hoy, está escondida en las manos de Dios. Nuestra vida, nuestra familia, lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, nuestros hijos, todas las cosas, nuestra salvación, descansan ahí depositadas en las manos del Dios Todopoderoso. Y ahí está bien. Mire, hermano, ante el Getsemaní no se rinda, siga adelante, confíe en el Señor. Recuerde que la Biblia dice que ese gozo que es el Señor ha sido puesto delante de nosotros. El Señor nos entiende. ¿Se siente desanimado? Hable con el Señor. ¿Siente que no puede más? Hable con el Señor. Me encanta la forma en que el apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: el Señor me amó. ¿Y qué más hizo el Señor? Y se entregó. ¿Por quién? Por mí. Dios nos amó de tal manera que envió a su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios a quién. Déjelo decirlo una vez más, dígalo fuerte. Porque de tal manera amó Dios a quién. ¿Cómo dice? ¿A quién amó? Mundo. Ahora quite la palabra mundo y ponga su nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios a quién. Diga su nombre. Luis. Porque de tal manera amó Dios a quién. Luis. El Señor tomó la copa amarga del Getsemaní porque nos amó. Por eso la tomó. Porque nos amó a usted y a mí. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo lo sufrió para que nosotros no tuviésemos que pasar lo que Él. Hay algo seguro aquí, iglesia: la voluntad de Dios será siempre la mejor. Así caminemos pidiendo y teniendo eso en mente, que la voluntad de Dios será siempre mejor que mi voluntad. Que el Señor escoja por usted y que el Señor escoja por mí, y que el Señor nos ayude a todos a cumplir su voluntad para el propósito de nuestras vidas y para su gloria. ¿Cuántos reciben esa palabra de Dios? Para ustedes darle un aplauso fuerte. Gracias le damos por su palabra. Gracias le damos porque su palabra es viva y eficaz. Señor, le pedimos que en esta tarde recordemos que en los Getsemanís de la vida podemos recostar la cabeza sobre su costado, porque usted nos entiende. Mi oración, Señor, que cualquier desánimo, cualquier enfermedad, cualquier cosa que esté haciendo mella entre la relación de cualquier hermano o hermana y usted, yo le pido, Señor, que eso pueda ser quitado del medio, y que podamos aprender a decir: su voluntad, no la mía. Escoja usted, porque usted escogerá mejor que yo mismo.
Señor, ayúdanos hoy a ser obedientes y no a quedarnos simplemente en Getsemaní, sino a seguir caminando tal cual lo hizo usted, para su gloria y su propósito. Le damos gracias en este día. Gracias por esta iglesia, gracias por